La meritocracia suele ser tan aceptada como rechazada en una sociedad. La meritocracia es ese sistema de gobierno que hace que el poder lo ejerzan aquellos que han logrado por méritos propios estar en una determinada posición o haber llegado a un determinado lugar. Es cierto que en la vida todo tiene un precio. Es cierto que debemos aprender que todo tiene un costo y que nuestro esfuerzo siempre obtendrá cosas y marcará la diferencia en la vida. Sin embargo, tenemos que entender que no todo en la vida se logra por un precio, por pagar un precio, porque para eso está la gracia de Dios. El favor de Dios, es ese don inmerecido, eso es algo que no merecíamos, pero sin embargo ha llegado a nuestra vida. La Biblia enseña que la gracia de Dios marca un antes y un después en nuestra vida. Es por eso que es una bendición saber que no todo es gratis en la vida, pero también puede ser un obstáculo para hallar y para alcanzar esa gracia de Dios. Quienes hallaron esa gracia de Dios en la palabra de Dios, vemos muchos personajes, muchas personas que quienes hallaron esa gracia de Dios obtuvieron grandes victorias. La Biblia dice que fueron más que vencedores. Fue por la gracia de Dios que Noé y su familia fueron salvados del diluvio. Fue por la gracia de Dios que un hombre llamado Abraham, a la edad de 99 años, tuvo al hijo de la promesa, a Isaac. Fue por la gracia de Dios que una mujer que era estéril, Dios le puso fin a su esterilidad, me estoy refiriendo a Ana, y pudo tener a su hijo varón tan ansiado, a Samuel. Fue por la gracia de Dios que un hombre llamado Gedeón pudo vencer a un ejército que era una multitud, que era como la arena del mar en multitud. Me estoy refiriendo a Gedeón, me estoy refiriendo a los madianitas. Jesús es la mayor manifestación de la gracia de Dios que nosotros podamos encontrar, la mayor manifestación de la gracia de Dios revelada a los hombres. Es por eso que Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es por eso que quien recibe a Jesús en su corazón haya gracia delante de Dios. Hoy quiero hablarte un pasaje en Lucas capítulo 1, versículo 28 al 30. Estos son los versículos iniciales de este mensaje. Luego te voy a ampliar la idea de este mensaje que te voy a compartir en este día, de la bajeza al engrandecimiento. De esto te quiero hablar en este día. Esto es un pasaje que tiene que ver con este momento que estamos celebrando acerca de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Y yo quiero compartirte esta palabra. Si puedes abrir tu Biblia, encontrar estos textos, de tener tu Biblia abierta, porque luego vamos a tocar otros versículos. Mientras buscas en tu Biblia, te quiero recordar que es importante que te suscribas a este canal, que le des a campanita allí, entonces estarás siendo informado de todo lo que nosotros subimos en esta plataforma. Esta plataforma está consagrada a la palabra de Dios. Es un medio que Dios nos ha dado para llegar con una palabra de Dios a lugares a los que humanamente no podríamos llegar. Como en el caso de lo que te está pasando a vos en este momento, que estás recibiendo una palabra de Dios y que Dios te ha puesto allí para que recibas esta palabra. Así que si puedes entonces buscar allí en tu Biblia, Lucas capítulo 1, versículo 28 al 30, de la bajeza al engrandecimiento es el título de este mensaje. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 1, entonces versículo 28 al 30. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Todo lo que consigas por méritos propios despertará la envidia de los envidiosos, pero todo lo que obtengas por la gracia de Dios despertará la ira de los hipócritas, de los religiosos. Es por eso que hay una diferencia en criterios cuando la gente envidiosa mira a una persona que triunfa en la vida sin Dios. Muchas veces habrás escuchado, cuando alguien triunfa en lo económico, cuando alguien crece, hay alguien siempre que hace un comentario y dice: este seguro que vende droga, está haciendo algo turbio. Sin embargo, cuando una persona es prosperada por Dios, los religiosos inmediatamente van a salir, no van
van a decir que este vende droga? Dice, seguro le está sacando la plata a la gente. Esos son los religiosos que atacan cuando envidian lo que una persona recibe por la gracia de Dios. Notemos que la gracia de Dios estaba poniendo en riesgo la vida de María. Es por eso que el ángel le dijo: María, no temas. Ella se turbó, ella sintió temor. El temor de María tenía que ver con que esta joven virgen había visto a su corta edad muchos crímenes a manos de los religiosos de la época, muchos crímenes por causa de adulterio. Ella estaba propensa a ser acusada como una mujer adúltera porque ella estaba desposada, ella no estaba casada todavía con José, y entonces se había hallado que había concebido, que estaba embarazada, y esto ponía en riesgo su vida. Ella sabía, sí, que los judíos habían cometido toda clase de atrocidades. En el pasaje que se nos habla en Juan capítulo 8, versículo 3 al 11, de la mujer que fue sorprendida en adulterio, los religiosos habían tomado piedras para matarla, para apedrear a esta mujer. Esto es lo que le podía esperar a María, y ella sabía el ataque religioso por haber hallado gracia ante los ojos de Dios. Es por eso que cada vez que logres algo en la vida, muchos te envidiarán. Pero cada vez que recibas algo por la gracia de Dios, especialmente cuando recibes a Cristo en tu corazón, el infierno disfrazado de religión vendrá contra tu vida y te atacará, se levantará contra tu vida. La buena noticia es que la gracia de Dios te lleva a alcanzar el plan de Dios para tu vida. Tu gran desafío será no turbarte y no temer, porque María se turbó en un momento y ella tuvo temor. Es por eso que el ángel le dijo: María, no temas. La turbación y el poder la turbación y el temor tienen el poder de que, aunque la gracia de Dios sea un favor de Dios, sea un regalo de Dios, muchos no la reciban. Y hay tres cosas que yo quiero que entendamos acerca de la gracia de Dios, tres cosas que este pasaje nos enseña, que debemos entender acerca de la gracia de Dios si es que queremos recibir esa gracia de Dios en nuestra vida. Lo primero que vamos a ver allí es que la gracia de Dios siempre romperá tus planes. Mira que dice el versículo 26, ¿sí? Allí al 27. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. La Biblia dice y enseña que como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que los nuestros. Nosotros tenemos pensamientos, tenemos nuestra vida programada, tenemos planes, y no es que esto esté mal, simplemente que los planes de Dios son mucho más altos que los nuestros. Es por eso que la gracia de Dios siempre va a romper nuestros planes. Los planes de Abraham, dice la Biblia que Dios lo llamó a salir de su tierra, de su parentela. La tierra de Abraham era la tierra Ur de los caldeos, y los planes de Abraham estaban allí en Ur de los caldeos. Dios sacó en su gracia a Lot de la tierra de Sodoma y Gomorra. Los planes de Lot estaban en Sodoma, sus sueños, sus negocios, sus proyectos, su familia estaba allí, pero Dios los sacó de allí. Los planes de Moisés estaban en Madián, él estaba pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, pero Dios cambió sus planes, Dios rompió sus planes. Los planes de David estaban entre las ovejas de su padre, pero Dios lo escogió a David para ser rey de Israel. Los planes de Elías, en un momento de presión de su vida, dice que él se sentó debajo de un enebro, deseando morir, y le dijo al Señor: basta ya, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Los planes de Elías estaban debajo de un enebro. Los planes de Elías estuvieron un momento en una cueva, pero Dios le dijo: sal fuera, porque la gracia de Dios hace que los planes nuestros se rompan para dar lugar a los planes de Dios. María era una virgen desposada con José. Este desposorio era un contrato, una especie de contrato donde el novio concordaba con los padres de la novia una especie de dote, y esto era un acuerdo, esto hacía un compromiso matrimonial. De este modo, cuando la Biblia nos dice que María estaba desposada, significa que María ya tenía su vida programada, ya había una fecha de matrimonio, ella ya tenía todo programado, ella se iba a casar siendo virgen porque era una mujer pura, una mujer virgen, era una joven virgen. Sin embargo, Dios iba a cambiar sus planes porque ella ahora se iba a casar virgen. Sin embargo, ella ahora
iba a tener un hijo. Dios rompió sus planes. No importa lo bueno o lo malo que puedan parecer tus planes. La gracia de Dios siempre responde a un plan superior. Es por eso que los judíos esperaban un Mesías que los librara del imperio romano. Pero Dios tenía un plan superior, que ese Mesías viniera a este mundo, muriera y resucitara para salvarlos del infierno y del juicio por los pecados. La segunda cosa que debemos saber si queremos recibir la gracia de Dios es que la gracia de Dios te eleva tu vida por sobre lo natural, o lo eleva a lo sobrenatural. Dice los versículos 31 al 34, y ahora concebirás, le dijo el ángel, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Como Dios siempre va a valorar y va a recompensar nuestros esfuerzos. Sin embargo, ninguno de ellos nos serán suficientes mientras nos movamos en el plan de Dios. Eso significa que Dios va a recompensar si te esfuerzas, si luchas, si buscas algo con vehemencia. Dios siempre lo va a recompensar, pero nunca nuestros esfuerzos van a ser suficientes, porque el plan de Dios responde a un plan superior, tiene que ver con algo superior. Es por eso que el Señor le dijo a los discípulos en determinado momento: pasemos al otro lado, porque el Señor tenía planes del otro lado del mar de Galilea. Sin embargo, por el camino se levantó una tempestad mientras ellos navegaban esa noche, que ponía en peligro ese viaje, pero el Señor vino caminando sobre las aguas. Se levantó una tempestad porque ellos estaban metidos en un plan superior. Sin embargo, el Señor los hizo llegar al otro lado. El Señor le dice acá, o el ángel le dice acá a María: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Por ser virgen, María se pregunta lo más lógico: pero ¿cómo podrá ser posible esto? ¿Cómo sucederá? Porque ella iba a producir vidas humanas sin una semilla humana. Ella iba a fructificar por el poder de Dios y no por el poder del hombre. Ella entraría en un proceso sobrenatural y no en un proceso natural. Jesús nació de manera sobrenatural. Es por eso que cuando María halló gracia ante los ojos de Dios, Dios elevó su vida a lo sobrenatural. Esto también tenemos que entender que la turbó y ella se llenó de temor. Pero no debemos turbarnos y no debemos temer, porque se levantarán tempestades siempre que te metas en el plan de Dios. Pero si el Señor te dice: pasemos al otro lado, es porque indefectiblemente llegarás al otro lado. La tercera cosa que debemos entender, si queremos recibir la gracia de Dios, que la gracia de Dios te hará ver cosas que nunca viste. El versículo 35 nos dice allí que respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Echar a perder algo es lo más común en esta vida. Nosotros estamos acostumbrados a echar a perder cosas, y todo se echa a perder: los matrimonios, la familia, los hijos, a veces los sueños, a veces las cosas buenas que tiene una vida. Somos profesionales en echar a perder las cosas. Sin embargo, hacer que de lo malo salga algo bueno, esto es algo que solo Dios puede hacer. Es por eso que Natanael, en algún momento, cuando se le anunció de Jesucristo, él dijo: de Nazaret puede salir algo bueno, porque todo lo que se conocía de Nazaret era malo. Es por eso que los fariseos dijeron: de Galilea nunca se ha levantado profeta, porque este lugar estaba asociado con cosas malas. Pero Dios puede sacar de lo bueno, de lo malo siempre puede sacar algo bueno. Esto es algo que solamente Dios puede hacer. El ángel le dijo: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La sombra de Dios es figura de protección, es figura de cobertura, es figura de refrescamiento. Si todo esto tiene que ver con la sombra de Dios, pero también la sombra de Dios es símbolo de que Dios obra en lo oscuro, en el peor momento, cuando el sol de este mundo no está. Es por eso que la gracia de Dios llega en los momentos más oscuros de la vida. Cuando todo está mal, allí Dios puede hacer
algo bueno. Es por eso que la gracia de Dios entra en los lugares más oscuros de tu corazón. Es por eso que Jesús nació en un pesebre, en un lugar feo, en un lugar de mal olor, en un lugar horrible. Sin embargo, Él nació allí y no nació en el palacio de un rey, porque Él vino a cambiar lo oscuro, Él vino a cambiar todo lo malo, en hacer algo bueno. Y es por eso que aunque cuando la sombra de Dios te cubre, es probable que no veas lo que Dios está haciendo y que no tengas un panorama claro. Sin embargo, verás lo que nunca has visto cuando la gracia de Dios obra en tu vida. Quiero terminar leyéndote las palabras de María. El cántico de María es extenso, pero solamente quiero, o largo para poder desarrollar en este punto, pero solamente quiero leerte los primeros 2 versículos, 3 versículos. Dice el versículo 26, entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha visto la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. No se trata solo de saber que necesitas a Dios, se trata de aceptar que verdaderamente lo necesitas. Si tienes una enfermedad, si tienes una dolencia, sabes que necesitas ir al médico, pero sin embargo necesitas aceptar que necesitas ir al médico. ¿Cuándo aceptas que necesitas ir al médico? Cuando efectivamente vas al médico. Mientras tanto solamente sabes que lo necesitas, pero todavía no has dado ese paso de ir y hacer lo que tienes que hacer. Lo mismo sucede con Dios. Cuando sabes que eres pecador, sabes que necesitas a Dios, sabes que no hay nada bueno que puedas hacer para ser salvo y para ser un hijo de Dios, y entonces necesitas un segundo paso, es aceptar. María dice que ella sintió su bajeza, ella sintió que necesitaba un Salvador, que necesitaba al Señor. Por eso que el versículo dice: mi alma se regocija, mi alma engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella reconocía que necesitaba un Salvador. Dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva, y ella ahí acepta que ella no merecía esa gracia de Dios. Al igual que nosotros necesitamos aceptar esto, ¿sí? Cuando recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, entonces no solo entiendes que necesitas la gracia, aceptas esa gracia en tu vida, y entonces la gracia de Dios cambia tu vida, porque la gracia de Dios romperá tus planes, la gracia de Dios elevará tu vida a lo sobrenatural, la gracia de Dios te hará ver cosas que nunca viste, porque la gracia de Dios es la mano extendida de Dios. Tu decisión por Cristo es tu mano, tomándote de la mano de Dios. Esta es la razón por la cual María halló gracia delante de Dios, y es también la razón por la que pasó de la bajeza al engrandecimiento. La gracia de Dios está en Jesús. Esta Navidad es un buen momento para que le abras tu corazón, para que te vuelvas a Él arrepentido, reconociendo que hemos pecado y que ninguno de nosotros está exento del pecado y de la condena del pecado, a menos que recibamos a Jesús, ese que vino una Navidad, que nació en un pesebre, que es símbolo de nuestro corazón, que estaba sucio por el pecado, pero que también murió en la cruz por nuestros pecados y nos perdonó. Y el sacrificio de Jesús es lo suficientemente completo para limpiarnos de todo pecado y poder abrirnos el camino a Dios, y que podamos entrar confiadamente a su presencia y recibir ese perdón y ser restaurado. Si nunca recibiste a Jesús en tu corazón, este es un muy buen momento para que lo hagas y para que tu vida sea transformada y pases de la bajeza al engrandecimiento, a la potestad, al poder de ser hecho un hijo de Dios. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy tu palabra nos muestra, Señor, cómo, Señor, hemos vivido, Señor, en esta bajeza, en esta suciedad del pecado toda nuestra vida, pero la gracia de Dios nos ha alcanzado. Es la mano extendida de Dios para que te conozcamos. Gracias, Señor Dios mío, porque un día viniste a este mundo, Señor, como un niño que nació en un pesebre, allí, Señor, un lugar sucio que simboliza nuestro corazón.
y que nos muestra que de lo malo, Señor, tú puedes hacer algo bueno. En nuestra vida puede ser transformada, Señor, que nos has mirado en nuestra bajeza, pero que tienes, Señor, el propósito de llevarnos al engrandecimiento, a una posición de privilegio, de ser hechos tus hijos. Señor, nosotros en este momento, recibiendo esta palabra, entendiendo lo que tu Espíritu Santo nos hace ver, que somos pecadores, nos volvemos de todo corazón y te pedimos, Señor, que seas nuestro Dios, nuestro Salvador. Las mismas palabras de María, Señor, hoy son las nuestras, Señor, y te recibimos en nuestro corazón. Si alguien en este momento está oyendo este video, está viendo este video, está oyendo esta palabra, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo traiga esta convicción, Señor, y su vida sea transformada por el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te suscribas una vez más a este canal, que compartas esta palabra. No solo bendecirá tu vida, sino la vida de aquellos que la reciban. El Señor te bendiga grandemente.